¿Qué tal, chicos? Muy buenos días, nuevamente con ustedes el profesor de física Alwin Calderón, y en esta ocasión para continuar el avance de la semana anterior que hablábamos del MRV. Es prudente recordarte que en el MRV nosotros encontrábamos 5 elementos, donde destacaba la aceleración, que era el elemento constante. También tenemos la presencia de velocidad inicial, velocidad final, un intervalo de tiempo y un espacio recorrido. Estos 5 elementos que te hemos mencionado se combinan en las fórmulas que, dicho sea de paso, tú ya conoces, ya manejas desde la semana pasada. Acá nuevamente te anoto la lista de fórmulas, recordándote que las 5 fórmulas básicas tienen aquí, en esta relación, a veces van a tener que seleccionar ustedes el signo. Sugiero en las primeras 3, si el movimiento es acelerado, uses más, y si es desacelerado, uses menos. En la 4 siempre usas más, y en la 5 los signos usan al revés. Menos cuando acelera y más cuando desacelera. No te olvides que antes de usar tus fórmulas, verifica que las unidades con que vas a trabajar sean compatibles. Pero eso no es lo único que tiene el MRV. Es importante que tú sepas también cómo se calcula el espacio que un móvil recorre durante el enésimo segundo. Ya sabemos que la velocidad durante un MRV cambia. Eso significa que si yo tengo un móvil con una cierta velocidad inicial y viajando con aceleración, pues en cada segundo que pasa, su velocidad va aumentando, se mueve en línea recta, pero cada vez es más rápido, lo cual significa que en cada segundo avanza un espacio distinto. Si este es el primer segundo, permíteme resaltarlo, en este primer segundo avanzamos un espacio, en el siguiente segundo, que sería el segundo segundo, un espacio distinto, en el tercer segundo un espacio diferente, y así nos prolongamos en el tiempo hasta que llegamos al enésimo segundo. En cada segundo que tú evalúas hay un espacio distinto que se avanza. La fórmula que a continuación te vamos a mencionar sirve para calcular el espacio de uno de estos segundos, del enésimo segundo, y se calcula de la siguiente manera: velocidad inicial más menos aceleración por 2n menos 1 sobre 2. Es importante que sepas que v sub 0 te representa la velocidad inicial, a representa la aceleración, n el número de segundo, y además para los signos, si acelera pones más, y si desacelera usas menos. Eso es muy importante que tú sepas en la aplicación de la fórmula del espacio durante el enésimo segundo. Adicionalmente, te voy a hablar acerca de los números de Galileo. Galileo Galilei fue un científico muy conocido que hizo aportes importantes dentro del MRV. Y él descubrió que si un móvil que desarrolla movimiento acelerado parte desde el reposo, en un móvil que desarrolla un movimiento acelerado, si parte del reposo, pues se va a cumplir que avanzando en línea recta con aceleración constante, este móvil en intervalos de tiempos que son iguales va a recorrer espacios que están en proporción a los números impares. En este primer caso vamos a suponer que el móvil acelera. Entonces acá hay un intervalo de tiempo t, el siguiente tramo también va a tener el mismo intervalo de tiempo, pero en este primer tramo recorre un espacio proporcional al primer número impar, es decir, a 1k. En el siguiente intervalo t, el espacio recorrido es proporcional al segundo número impar, 3k. En el tercer intervalo de tiempo t, el espacio recorrido es proporcional al tercer número impar, 5k. Y así sucesivamente, en el cuarto intervalo de tiempo t, el espacio recorrido es proporcional al cuarto número impar, 7k. Entonces no te olvides, para intervalos de tiempos iguales, los espacios recorridos son proporcionales a los números impares. No olvides que una de las condiciones para los números de Galileo es que parta del reposo. Profe, ¿y si fuera un movimiento desacelerado? Si fuera un movimiento desacelerado hacemos lo mismo, pero considera que el móvil va frenando y que poco a poco es más lento, poco a poco avanza y cada vez más lento, hasta que al final el móvil se detiene. Si todos estos tramos por los cuales ha ido pasando el móvil demoraran el mismo intervalo de tiempo t, según los números de Galileo, durante estos intervalos de tiempo t se recorren espacios en proporción a los números impares. Pero aquí te sugiero que comiences del último intervalo de tiempo t previo a detenerse. El espacio recorrido es proporcional a 1, en el anterior el espacio recorrido será proporcional a 3, en el anterior a este el espacio recorrido proporcional a 5, en el anterior proporcional a 7 y así sucesivamente. Es importante que tomes en cuenta que si los intervalos de tiempo son de 1 segundo, la constante de proporcionalidad para estos espacios equivale a la mitad de la aceleración.
Esto de los números de Galileo es de mucha ayuda, te sugiero que lo recuerdes. Muy bien, y para terminar el marco teórico, hablemos de algunas consideraciones referidas al MRV. Basados en los números de Galileo, si nosotros vemos que un móvil parte del reposo, es decir, con una velocidad equivalente a 0, y que va con aceleración constante, pues al trasladarse desde un primer punto P hacia un segundo punto Q, y en ese traslado habiéndose demorado un segundo, es importante que sepas que el espacio recorrido en el primer segundo siempre es equivalente a la mitad de la aceleración, siempre y cuando partas del reposo. No te olvides de eso. Si partes del reposo durante el primer segundo, el espacio que recorres es equivalente a la mitad de la aceleración. Y la segunda consideración, que si tú estás evaluando dos tramos que sean consecutivos, eso significa que estén uno a continuación del otro. Imagínate que desde A el móvil avanza hasta B, en cada una de estas posiciones tiene una velocidad, y luego de B todavía avanza hasta C, un segundo tramo en el cual también en C tiene su propia velocidad. Si estos dos tramos corresponden a segundos consecutivos, es decir, a segundos que son uno a continuación del otro, resulta que los espacios recorridos entre estos dos, al ser restados, me dan un equivalente de la aceleración. Si tú restas el espacio recorrido en uno de los tramos con el espacio recorrido en el tramo anterior, esa resta me da el equivalente a la aceleración. Repito, siempre y cuando los recorridos se hagan en tramos consecutivos. Si tú restas los espacios recorridos de dos tramos consecutivos, siempre la resta de espacios te dará el equivalente a la aceleración. Muy bien, ahora vamos a la parte práctica, muchachos. Pregunta número 1. Dice, un móvil que desarrolla MRV en el tercer segundo y quinto segundo de su movimiento avanza 8 y 14 metros respectivamente. Determina el recorrido del móvil en los 4 primeros segundos de su movimiento. Las respuestas en metros. Tú ya sabes lo que dice el enunciado. En el tercer y en el quinto segundo se recorren 8 y 14 metros respectivamente. Tú sabes que para calcular el espacio recorrido en un segundo en particular, la fórmula con la que nosotros trabajamos es esta. Espacio del enésimo segundo es igual a velocidad inicial más menos aceleración por 2n menos 1 sobre 2. ¿Y qué datos tienes en el problema? Que en el tercer segundo avanzaste 8 metros. Entonces, para el tercer segundo n vale 3 y eso voy a reemplazarlo. El espacio del tercer segundo es 8, la velocidad inicial no sabes, la aceleración no sabes, pero recuerda que n vale 3. Entonces sería 2 veces 3 menos 1 sobre 2. Acomodando esta expresión, obtendrías que 8 es igual a la velocidad inicial más 5 a medios. Tranquilo, porque todavía te falta usar el dato del espacio recorrido durante el quinto segundo, que es 14 metros. Le ponemos en la fórmula espacio del quinto segundo 14, la velocidad inicial más aceleración por 2 veces 5 menos 1 sobre 2. Resolviendo, tendríamos la expresión siguiente. 14 es igual a la velocidad inicial más 9 aceleración sobre 2. Bueno, lo que viene a continuación es resolver ambas ecuaciones. ¿Qué te parece si tú también haces la parte matemática y tendrías de aquí resolviendo la aceleración de 3 metros por segundo cuadrado? Una vez que ya tengas este dato, ya puedes calcular lo que el problema te ha pedido, ¿no es cierto? Te ha pedido el recorrido durante los primeros 4 segundos. Entonces, finalmente calcularemos ese espacio. En los 4 primeros segundos, espacio recorrido es velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Pone los datos, lo que tú ya has calculado, la aceleración que es 3 y la velocidad inicial que es 0.5. Es velocidad inicial 0.5 por tiempo 4 más aceleración 3 por 4 al cuadrado sobre 2. Y bueno, la parte matemática, que para ti es muy sencilla, te da el espacio recorrido 26 metros, alternativa C para este primer ejercicio. Rápidamente pasamos al ejercicio 2. Nos dice lo siguiente: al aplicar los frenos, un auto desacelera uniformemente a razón de 8 metros por segundo cuadrado. ¿Qué espacio recorre el auto durante el último segundo de su MRV? Ahí tengo las respuestas, obviamente en metros. Chicos, durante el último segundo, recuerda que si el auto frena, el último segundo es ese segundo antes de detenerse. Si lo evaluamos en un esquema, por acá tengo el auto que estaba avanzando con una cierta velocidad
y este auto recuerda que va frenando a razón de 8 metros por segundo al cuadrado. Este auto al final se detiene, eso significa que su velocidad final es 0. Y el último segundo es este tramo, ¿no? Este tramito de acá que dura 1 segundo. En este último segundo te pide calcular el espacio que el auto avanza. ¿Qué te parece si para darle la solución solo trabajamos durante este último segundo? Siendo los datos, velocidad final 0, tiempo 1, el último segundo, la desaceleración de 8, y con esto me están pidiendo calcular el espacio recorrido por el auto. ¿Qué elemento no vas a usar? La velocidad inicial, por lo tanto, esta sería la fórmula que nos convendría. Recuerda que en esta fórmula los signos se usan al revés. Vamos a poner los datos, chicos, rápidamente. El espacio sería velocidad final que es 0 por el tiempo 1. Recuerda que en esta fórmula, por ser desacelerado, se usa más la desaceleración que es 8 por 1 al cuadrado sobre 2. Y resolviendo, el espacio que recorres durante el último segundo sería 4 metros. Para tu respuesta al ejercicio número 2, la alternativa C. Rápidamente, pregunta número 3. Una partícula con mRV recorre 20 metros en un segundo. ¿Qué espacio recorre la partícula en el segundo anterior si su aceleración tiene un módulo de 7? Mira, me habla de un segundo y el segundo anterior, ¿no es cierto? Muy bien. Es muy importante que recuerdes las propiedades teóricas del mRV. ¿Qué te parece si lo hablamos en un esquema? Según lo que dice, una partícula que llevaba mRV, es decir, tenía una cierta velocidad y viajaba con aceleración moviéndose en línea recta, recorre en un segundo dice que recorre 20 metros y te pregunta por el espacio recorrido en el segundo siguiente. Entonces, si consideras que entre estas dos posiciones A y B, el tiempo que ha pasado es de un segundo, si tú consideras que acá hay un segundo y por dato se ha recorrido 20 metros, ¿cuánto va a recorrer en el siguiente segundo? Es decir, en el tramo BC. Bien, nosotros habíamos dicho que si tú a estos dos espacios los restas, la resta debería ser equivalente al valor de la aceleración. Entonces podemos verificar lo siguiente: espacio de BC menos espacio de AB es igual a la aceleración. Ponen los datos, recuerda que de AB el espacio es 20 y la aceleración vale 7. Si tú reemplazas y resuelves, resultará que el espacio recorrido de BAC es 27 metros. Respuesta al ejercicio número 3, la alternativa C. ¿Ves qué fácil cuando sabemos teoría? Bien, pasamos a la pregunta número 4. ¿Ya? Dice la pregunta 4, una partícula con mRV recorre 15 metros en un segundo. ¿Qué espacio recorre la partícula en el segundo siguiente si su aceleración tiene un módulo de 4 metros por segundo cuadrado? Pues nuevamente me está hablando de segundos consecutivos, ¿no es cierto? A tomar en cuenta eso, por favor. Muy bien, entonces si lo evaluamos en un esquema, tómalo en consideración, esta partícula ya se va a mover desde una primera posición A en línea recta, va pasando por otras posiciones como la B con su propia velocidad en dicho punto y luego pasa a C con otra velocidad, ¿correcto? Bien, ¿qué te dice el problema? Que recorre 15 metros en un segundo, viajando con aceleración constante como indica el mRV. Entonces, en un segundo avanza 15 metros. Y la pregunta es, ¿qué espacio recorre en el siguiente segundo? ¿Cuál es el espacio que correspondería al siguiente segundo? Tú ya sabes que si los segundos son consecutivos, la resta de estos espacios debe darme como resultado la aceleración. Entonces vamos a reemplazar los datos, porque tú ya sabes que en el tramo AB se recorrieron 15, te piden el DBC y la resta de ellos debería ser la aceleración de 4. Resolviendo, despejando, el espacio recorrido de BAC, 19 metros. ¿Ves qué importante es manejar la información teórica para el movimiento rectilíneo uniformemente variado? Bien, yo te animo a que hagas ahora la solución de tu ficha de actividades que ha acompañado nuestra actividad significativa del día de hoy y siempre ir repasando, recordando el uso y el manejo de las fórmulas del mRV. Así que chicos, nos encontramos en un ratito. Vayan ustedes practicando y revisando las fichas de actividades para luego resolver las dudas que pudieran presentarse. Que tengan un muy buen día.